Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Te gustaría saber a quién le dijo Jesús esto y qué sucedió después de esta frase? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Marcos, capítulo 5. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas, a Momentos de Esperanza. Es hora de levantarse, es hora de estudiar juntos la palabra de Dios, es hora de buscar a nuestro Padre Celestial. ¿Vale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy lo podemos dividir por lo menos en 3 secciones y cada una de estas secciones nos dejan unas lecciones muy prácticas, muy interesantes. La primera tiene que ver con el endemoniado gadareno. Recuerden que ayer hablábamos de que venían cruzando el mar y cuando llegaron a la playa, lo primero que se encuentran es a un hombre que tenía un espíritu inmundo. En este relato también se encuentra en Mateo y en Lucas, donde también se registra que pudieron haber sido 2. Bueno, la descripción que se da de este hombre poseído por una legión de demonios, es decir, que eran muchos demonios, es una de las descripciones que más se acercan al estado de una persona totalmente poseída por el enemigo. Dice que vivía entre los sepulcros, no le podían atar, lo habían intentado con cadenas, le habían tratado de poner grillos en los pies para sujetarlo, pero la fuerza que él tenía era descomunal, de tal forma que no había manera de sujetarlo y se entiende que finalmente lo dejaron a las orillas del pueblo y que él pudiera estar allá donde casi no se encontrará con las personas. Él andaba de día, de noche, gritando, dando voces por los montes, en los sepulcros, se lastimaba con las piedras. Seguramente era una persona que tenía heridas abiertas y seguramente también cicatrices. Cuando va descendiendo Jesús y sus discípulos de la barca, viene corriendo hacia él y se arrodilla, pero no reconociendo no las personas, sino los demonios, pero vienen como un reclamo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjense que esta expresión para los discípulos fue que estos espíritus, al decir el nombre de Jesús, como que lo podían someter, porque una de las prácticas en ese tiempo al expulsar a un demonio es que trataban de hacer que el demonio dijera su nombre y al saber el nombre del demonio lo podían sacar o expulsar. Entonces, en este caso, los demonios como que aplican esa creencia popular. Sin embargo, Jesús, sin ningún problema, dice que salga de esa persona y también le pregunta, ¿cómo te llamas? Y lo que responden los demonios es que son una legión. Una legión es muy grande. Esta palabra en su significado romano era muy grande. Sin embargo, se considera que al responder de esta forma daba a entender que eran muchos los demonios que estaban poseyendo a esta persona o a estas 2 personas, como lo dicen otros relatos. ¿Cómo llegó este hombre a esta situación tan terrible? ¿Qué hacía en su vida? ¿Qué se dedicaba? ¿De qué actividades él participaba? No lo sabemos. Sin embargo, para que una persona llegue a una situación así, debe ser una persona que completamente se deje a vivir en los asuntos totalmente del maligno, totalmente de Satanás. Pero veamos cómo Jesús responde. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que ver el ejemplo de Jesús, pero no entender que Él es divino, Él es Dios. Él empieza un diálogo con estos demonios, de tal manera que cuando ellos ven que los van a expulsar, ellos piden y suplican que se vayan a meter a un hato de cerdos. Allí muy cerca está una colina que llega hacia el mar, y que ellos pudieron usar para meterse en estos cerdos y los cerdos finalmente fueron conducidos al mar. Actualmente hay un pueblo allí, hay una zona arqueológica donde se llevan a los turistas y que se considera que allí se hizo este milagro.
Pero algo sucedió porque cuando los que cuidaban los cerdos, y ojo con esto, allí en esa región había judíos, pero tiempo atrás había sido conquistada por los griegos y entonces había quedado mucha gente griega que era los que tenían, se considera que judíos también tenían cerdos, aunque ellos no los podían tocar, pero pues invertían allí su dinero. Fíjense cómo estas personas de este pueblo que habían sido duramente castigadas, duramente azotadas por estos endemoniados, cuando vieron lo que Jesús hizo y vieron la transformación instantánea de estas personas, pues le dijeron a Jesús que mejor se fuera. Y es que esa es una de las grandes lecciones de esta sección. El ser humano quiere los beneficios, pero no quiere pagar un precio. Y en este caso dijeron, pues si Jesús tendrá que hacer otros milagros y vamos a tener estas pérdidas, pues es mejor que se vaya. Y ya hemos hablado bastante de este tema de los endemoniados, pero me parece que esta lección y la respuesta de estas personas tienen mucho que enseñarnos. ¿Cuántas veces nosotros también cuando Jesús hace algo en nuestra vida nos transforma, pero tenemos cierto tipo de pérdidas? A veces nosotros también evaluamos y decimos como que no es un buen negocio seguir a Jesús o como que lo que estoy perdiendo es mucho más de lo que yo estoy ganando. Fíjense cómo Jesús se regresa nuevamente, suben al bote y estas personas quieren seguir a Jesús, les suplican, quieren ir con Él, pero Jesús no se los permite. Y vean lo que les dice, vayan y cuéntenle a todos cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ustedes. Y fíjense que estos fueron los primeros misioneros de esa región de Decápolis, que tiempo después el Señor regresa y había miles de personas que estaban listos con un interés y un deseo de saber quién era Jesús. La segunda sección ya la vimos un poco y fue el milagro de esta mujer que tenía flujo de sangre. Tenía ya bastantes años sufriendo esta situación, pero aquí un punto importante es porque ella consideraba, tenía una situación de que estaba impura, no podía estar cerca de las personas porque tenía flujo de sangre, y entonces por esa situación ella en sus pensamientos dijo, me voy a acercar entre la multitud y voy a tocar su manto y por esta razón voy a ser sanada. Y fíjense que aprovechando eso, porque no se podía acercar a nadie por su impureza, tocas el manto de Jesús, queda sana y Jesús hace algo muy importante. Él dice, ¿quién me ha tocado? Ella se descubre como que es la que lo ha hecho. Y fíjense, muy importante, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de este azote. Y lo que Jesús aquí hace es, en primer lugar, reconocer que dentro de el deseo profundo que esta mujer tenía de ser sana y la fe que Jesús lo podía hacer, había un poquito de superstición en el hecho de creer que tocando algo podía ser sana. El Señor, nuestro Dios, le contestó la oración a pesar de ese pequeño detalle, pero ella no se va con ese pensamiento. Jesús la enfrenta y le dice, hija, no es por tocar mi manto, sino es por la fe que tú tenías. Y Dios permitió eso a pesar de que la forma en la que lo hizo no era quizá lo correcto. Y esto nos ayuda a entender a nosotros qué es la fe y tener también nosotros cuidado, porque creo que hay muchas personas que tienen fe en hacer en ciertos ídolos o en ciertas cosas que piden para que sean sanados y muchas veces el Señor nos tiene que decir a nosotros, es la fe, ¿verdad? Finalmente tenemos el relato que va unido con este relato que fue la muerte de la hija de Jairo. Algo que es importante resaltar es que él, el padre Jairo, era uno de los principales de la sinagoga. Era básicamente de los que estaban en contra de Jesús. Pero él, por alguna razón que nosotros no nos cuenta este relato, él había estado comenzando a creer en Jesús, de tal manera que cuando llegó el momento difícil de su vida, que su hija de 12 años está muy, muy grave, él se olvida de su cargo, se olvida de todo, de las creencias, se olvida de todo y él va a buscar a Jesús. Y Jesús viene lamentablemente cuando están cerca de llegar,
Su hija, le informan y la gente escucha, su hija ha muerto. Pero Jesús llega y entonces hace el milagro de resucitarla. Le dice esta frase, Talita Kumi, niña, yo te digo, levántate. Y fíjense cómo aquí podemos ver la necesidad del ser humano. Cuando el ser humano cae en una necesidad muy profunda, se olvida de todo porque quiere encontrar una respuesta. ¿Y cuántas miles de personas han venido así al conocimiento de Cristo Jesús? Cuando estuvieron realmente en una situación que no encontraron salida, que no había más que hacer, se olvidaron de sus prejuicios, se olvidaron de su estatus, se olvidaron de todo con tal de encontrar una solución. Bendito sea el nombre del Señor, que en muchas situaciones así, el Señor ha alcanzado a muchas personas que de otra forma no habrían podido llegar a conocer y a tener fe en el Salvador. Querido Dios y Padre, esta mañana nos ponemos en tus manos. Creemos en ti, Señor Todopoderoso, que gobiernas este mundo y gobiernas el universo. Creemos en ti, que liberas a los seres humanos de las cargas y de las maldades más profundas, como este endemoniado, que lo liberas de su pasado, Señor, y que nos liberas de cuantas cosas terribles hayamos hecho, que son innombrables. De eso tú nos has rescatado. Gracias, Señor, porque a veces aún en nuestra ignorancia tú has respondido a nuestras oraciones, aún en nuestra falta de conocimiento como esta mujer, aún en tu misericordia tú nos respondes. Y Padre querido, ayúdanos a que como este Jairo, en la situación más grande de su vida, podamos ir a ti, olvidarnos de todos esos prejuicios, olvidar de todo aquello e ir a ti, Señor, y entregarte nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, sigue hablando con el Señor.